Soy Daniela. Cierra los ojos, ponte cómodo y déjame transportarte a un lugar donde solamente existen mi voz y tu imaginación. La partitura invisible. Todo había comenzado semanas antes, el primer día de diciembre. Elisa trabajaba como restauradora de libros antiguos, un oficio que requiere un silencio absoluto y una paciencia infinita. Pero aquel martes, mientras limpiaba el polvo de una encuadernación de cuero, escuchó la primera nota. Un do sostenido, grave, vibrante, que resonó no en sus oídos, sino en el centro de su pecho. Al principio pensó que era el cansancio, pero la nota se convirtió en un acorde, y el acorde en una frase musical compleja, llena de melancolía. Durante días, Elisa intentó seguir con su vida. Iba al supermercado, hablaba con su madre por teléfono, caminaba entre la gente, pero la música siempre estaba ahí. A veces era un susurro suave, como una caricia, otras veces un crescendo violento que la obligaba a detenerse en medio de la calle y cerrar los ojos, abrumada por una tristeza que no era suya. Llegó la noche de Navidad y Elisa estaba agotada. La melodía ya no la dejaba dormir. Era una composición de piano, una pieza inconclusa que se repetía en un bucle infinito, deteniéndose siempre justo antes del final, dejándola en un estado de ansiedad perpetua. Esa noche decidió que no podía quedarse encerrada en su apartamento. La música le pedía algo. La música le exigía salir. La ciudad estaba desierta. La mayoría de las personas ya estaban cenando con sus familias, abriendo regalos y brindando. La nieve caía en copos gruesos y pesados, amortiguando el sonido de sus botas contra el pavimento. Elisa no sabía a dónde iba, pero sus pies parecían tener voluntad propia. La melodía en su cabeza funcionaba como una brújula. Si giraba a la izquierda, el volumen bajaba. Si seguía recto hacia el barrio antiguo, la música se volvía nítida, cristalina, casi dolorosamente hermosa. Caminó durante 40 minutos bajo la tormenta. El frío le mordía las mejillas, pero ella ardía por dentro. Sentía una conexión inexplicable con el creador de aquella música. Podía sentir su frustración en los acordes graves, su esperanza en los arpegios agudos. ¿Quién eres?, preguntaba ella al viento. ¿Por qué me gritas sin usar palabras? Sus pasos se detuvieron frente al viejo Teatro San Gabriel. Era un edificio majestuoso de la década de los 20, clausurado hacía años, con la fachada desgastada y las ventanas tapiadas. Sin embargo, para Elisa el edificio vibraba. La música en su mente alcanzó un volumen ensordecedor, tan potente que tuvo que cubrirse los oídos con las manos enguantadas. La puerta lateral del servicio estaba entreabierta, apenas una rendija oscura que invitaba a entrar. Elisa sintió miedo, sí, pero la necesidad de encontrar la fuente del sonido era más fuerte que su instinto de supervivencia. Empujó la puerta y entró en la oscuridad. El interior olía a historia, a madera vieja y terciopelo rojo. Elisa atravesó el vestíbulo en penumbras, guiada ahora no solo por la música mental, sino por un sonido real que comenzaba a filtrarse desde el auditorio principal. Cuando abrió las puertas dobles de la sala, el aliento se le cortó. El escenario estaba iluminado por decenas de velas colocadas en el suelo, creando un círculo de luz cálida en medio de la inmensidad oscura del teatro. En el centro, un piano de cola negro brillaba bajo la luz del fuego. Y allí estaba él, Damián. No lo conocía, pero reconoció la curvatura de su espalda, la tensión en sus hombros. Tocaba con los ojos cerrados, con una desesperación palpable. Sus dedos
volaban sobre las teclas, arrancando al instrumento la misma melodía que había vivido en la cabeza de Elisa durante semanas. Ella caminó por el pasillo central. Sus pasos no hicieron ruido sobre la alfombra, pero él supo que ella estaba ahí. Damián dejó de tocar abruptamente. El silencio que siguió fue atronador. En la mente de Elisa, la música también se detuvo por primera vez en 21 días. Él se giró lentamente. Tenía el rostro marcado por el insomnio, la barba de varios días y unos ojos oscuros que parecían haber visto el fondo del abismo. «Llegaste», dijo él, con la voz rota, como si llevara días sin hablar. Empezaba a creer que estaba loco. Elisa subió los escalones del escenario, temblando. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó ella, deteniéndose a unos pasos. «¿Cómo pusiste esa música dentro de mí?». Damián negó con la cabeza y se puso de pie. «No lo hice yo. Yo solo la escribí. Tú la estabas pidiendo». «¿Yo?». Elisa sintió un escalofrío. «Llevo meses tratando de componer algo que llenara el vacío que siento», confesó Damián, acercándose a ella con cautela, como si temiera que fuera un espectro. «Me sentía incompleto, solo en un mundo lleno de ruido. Hace 3 semanas, en un sueño, sentí una presencia, una mujer que se sentía igual de sola que yo, en algún lugar de esta ciudad. Empecé a tocar para ella. Empecé a tocar para ti, para que no te sintieras sola». Y de alguna forma la música encontró el camino. Elisa comprendió entonces la verdad. La melodía no era una maldición, era un puente. Sus almas, demasiado pesadas para la superficialidad del mundo, se habían buscado a través de lo único que no tiene barreras físicas: el sonido. «Faltaba el final», susurró Elisa, acercándose al piano. «No podía terminarla», admitió Damián, mirándola como si fuera lo más precioso que había visto jamás. «No podía terminarla hasta que llegaras. La nota final eras tú». Damián le extendió la mano. Elisa se quitó el guante y entrelazó sus dedos con los de él. El contacto fue eléctrico, cálido, real. En ese instante la soledad de años se disolvió como la nieve al sol. «Siéntate conmigo», pidió él. Se sentaron juntos en la banca del piano. El reloj de la ciudad, a lo lejos, comenzó a dar las campanadas de medianoche. Ya era Navidad. Damián volvió a poner las manos sobre las teclas, pero esta vez tocó suavemente. Una canción lenta y dulce. Elisa apoyó la cabeza en el hombro de ese extraño que conocía mejor que a nadie. Cerró los ojos. Ya no había ruido en su cabeza, solo una paz inmensa y profunda. El teatro, antes frío y abandonado, ahora le parecía el refugio más seguro del mundo, mientras Damián tocaba las últimas notas lentas y perfectas. Elisa se dejó llevar por el cansancio, sintiendo el calor del cuerpo de él, el olor a cera de vela y madera antigua. Había cruzado la tormenta para encontrar su hogar, y mientras el sueño la vencía finalmente, supo que al despertar, la música seguiría ahí. Pero ya no dentro de su cabeza, sino entre los dedos del hombre que la amaba antes de conocerla. Todo estaba en silencio, todo estaba en paz. Suscríbete si quieres seguir viajando con mis relatos.